Bueno, ya estamos con Ernesto Cabral de Ojo Público para hablar sobre este tema tan complicado de las cooperativas. Se acaba de fugar Clovis Carrasco Palomino, ex asesor de Ángel Neira, con 120 millones, yo creo que es más. Eso es lo que dice el diario de La República, pero estamos acá con el investigador de Ojo Público, Ernesto Cabral, quien nos va a comentar sobre todo este tinglado que existe en las cooperativas de ahorro y crédito. Bienvenido, Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos, lo lógico en el país cuando se hace una operación financiera es que quien te controle es la Superintendencia de Banca y Seguros. La primera pregunta es, ¿por qué las cooperativas no quieren estar bajo el control de la SBS? Bueno, desde hace ya varios años el sistema de las cooperativas de fiscalización se ha centrado sobre todo en un sistema, digamos, un poco diferente al que se hace con los bancos, por ejemplo, ¿no? En el caso de los bancos son la SBS de manera directa, en el caso de, por ejemplo, casas de cambio es la UIF, la que entra de manera directa a supervisar. En este caso se hace como una intermediación. Existe la FENACREP, que es una federación reconocida por la SBS, quien tiene algunas cooperativas vinculadas a ellas asociadas, pero de manera voluntaria. No llega a las 200 cooperativas, más o menos 120 y tantos, ¿no? Y es la SBS a quien va a fiscalizar, es la FENACREP. Entonces hay una intermediación que no resulta ser completa porque no es obligatoria esta afiliación a la FENACREP. ¿Por qué? O por qué sí o por qué no quieren ser fiscalizadas. De hecho, en Ojo Público lo que hemos intentado transparentar son por lo menos cuáles son los intereses de cada una de las partes que están involucradas, ¿no? Hay otra propuesta que se maneja que es de la congresista Úrsula Letona, que incluso ella también ha dado ciertas modificaciones o, digamos, sugerencias al dictamen que promueve la SBS, pero la discusión es esa, ¿no? Ella más bien propone un negocio, un modelo que se hace en países como en Ecuador. El modelo que propone la SBS es un poco más amplio, llega a más países en Latinoamérica, ¿no? Claro, pero lo que yo no entiendo es por qué se quieren tener reguladores diferentes. O sea, ¿y por qué Fuerza Popular se suma a un pedido como este? No es lógico. Yo elijo quién es mi árbitro. No. Yo no veo una selección que esté diciendo, ¿sabes qué? En el Mundial este va a ser mi árbitro. La cooperativa no puede estar eligiendo quién es su árbitro. Exactamente. Lo que han dicho congresistas de las otras bancadas es que existe de por medio un temor a que la SBS fiscalice estas cooperativas. De hecho, se ha hablado también desde las otras bancadas, representantes como el congresista Gino Costa o Víctor Andrés García Belaúnde, el conocido Vitocho, han comentado de que existe quizás ciertos vínculos entre los congresistas de Fuerza Popular o cierta cercanía con miembros de las cooperativas o gente interesada en el tema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el señor René Manrique Cusi Ramos, un ex candidato al Congreso por Fuerza Popular, iba por el Arequipa, que finalmente no logró el escaño, pero él ahorita es el gerente general de Presta Perú, una cooperativa importante, donde incluso en Presta Perú, digamos, en su local, funciona la Confenacop, que es por ley la entidad, digamos, representante de estas cooperativas, la entidad máxima. Entonces, sí hay ciertos vínculos que te podrían entender por qué por lo menos hay una discrepancia con el proyecto que presenta la SBS. Bueno, y cuando ves un titular como el día de hoy, como este, que dice que el rey de las cooperativas fugó con 120 millones, ¿qué sientes? Cuando tú estás trabajando esto, le estás haciendo seguimiento durante mucho tiempo y se van. Sí, hay un problema con las cooperativas desde hace bastante tiempo. Nosotros también hemos reportado, por ejemplo, que el Ministerio Público investiga actualmente a 12, por lo menos en la Fiscalía de Lavado de Activos, investigan a 12 cooperativas. Hasta hace un tiempo eran 13, pero se archivó un caso, ¿no? La República también explicó el caso de la Federación de los Mercaderos de Ayacucho, una cooperativa que presuntamente está vinculada al señor Darío Yactahuamán, que le decían el doctorcito, que está, digamos, con antecedentes en la policía antidrogas, ¿no? La preocupación es que ha habido un boom de cooperativas. La FENACREP tiene más o menos el cálculo de 600 cooperativas.
El cálculo más cercano que se ha hecho es el del Ministerio de la Producción, que hizo una especie de censo, me parece el año pasado o este año, que son muy pocas las que se han reconocido. Entonces, no tenemos control de cuántas cooperativas son, no sabemos exactamente dónde están, pero sí hay mucha incidencia de crecimiento de cooperativas en zonas, por lo menos, digamos, críticas, como en el BRAEM, ¿no? Si eso le sumas que actualmente no están fiscalizadas y que no hay por ley la exigencia de un registro nacional de cooperativas, tienes un espacio bastante preocupante para, digamos, por lo menos estar vulnerable al lavado de dinero, Así ¿no? es. Bueno, y no hay que satanizar el nombre cooperativas, la cual tiene un fin de asociar a la gente, asociar a las comunidades para generar un desarrollo a esa población o comunidad. El problema son estas cooperativas que están vinculadas al lavado de dinero. ¿Dinero de quién están lavando? Bueno, si empezamos por las cooperativas que están en el BRAEM, que son una cantidad bastante considerable, son por lo menos 190, estamos ante la sospecha que podrían estar dando dinero, por ejemplo, del narcotráfico, del crimen organizado en estas zonas, el sicariato. Como decía en La República, explicaron por lo menos un caso que es bastante revelador, el del señor, el que le decían el doctorcito, vinculado al narcotráfico. Tenemos, por ejemplo, la cooperativa Copex, ¿no? Esta conocida por el caso Rodolfo de Orellana de estafar al Estado peruano. Nosotros hemos publicado también hace poco una investigación llamada DineroLeaks, donde hemos, entre otras revelaciones sobre secretos financieros, identificamos una cooperativa trabajando o con operaciones sospechosas con la familia de los Sánchez Paredes, ¿no? Que ahorita están en juicio por presunto lavado de dinero. Un préstamo a una cooperativa. Exactamente, un préstamo a la cooperativa. Claro. Ahora, la cooperativa supuestamente le da acceso a créditos a personas o empresas que no tienen la facilidad de acceder a la banca comercial, que no tienen la capacidad de acceder a una caja y, bueno, se dan una cooperativa porque supuestamente son los que tienen unos procesos totalmente diferentes y las tasas pueden resultar ser un poco más altas que las comerciales, porque grupos como los Sánchez Paredes tienen que ir a una cooperativa a pedirle plata. Exactamente, quizás a veces también se está desvirtuando la finalidad de las cooperativas. Como bien decías, la idea no es satanizar a las cooperativas, pero sí es necesaria una supervisión. Ahora, también desde Ojo Público hemos demostrado de que la SBS no siempre también cumple su labor fiscalizadora. En la investigación que te comentaba de DineroLeaks, nosotros revelamos que había más de 2.000 millones de dólares involucrados en el sistema financiero, es decir, bancos, empresas de transferencia de fondos como MoneyGram, Money Exchange. Sí. Y ahí quien tenía la responsabilidad de fiscalizar era la Superintendencia de Banca y Seguros, y no lo hizo de manera efectiva. En los últimos años solamente nosotros hemos identificado que ha puesto 16 sanciones, cuando los bancos habían, no sé, narcotraficantes, Fernando Ceballos Lunarejo tenía cuentas, sus empresas. Entonces también es válida la crítica de pensar, la SBS va a poder supervisar esas entidades. Ok, partamos de que necesitan la supervisión, que la SBS lo va a hacer, pero también hay que exigirle a la superintendencia de que pueda tener y garantizar de que va a poder fiscalizar de manera adecuada, siendo un universo más grande que los bancos, ¿no? Y esa plata, al final, sale con los créditos. ¿Cuál es el nivel de morosidad has podido ver con respecto a la banca comercial o con respecto a las cajas? No hemos podido comprobar o identificar ese dato en específico, sobre todo parte también por la poca fiscalización que hay. No hay una entidad que te pueda agrupar toda esa información. Tenemos la FENACREP, pero no todas están asociadas, la CONFENACOP, pero digamos que por lo menos a lo que tengo entendido hay una cierta distancia con la FENACREP, es decir, la FENACREP está apoyando el dictamen de la SBS, la CONFENACOP al contrario apoya el proyecto de la congresista letona. Entonces, incluso en la información que se tiene es bastante precario el nivel de conclusiones. ¿Y esta discusión de debates tú crees que es una maniobra dilatoria, más bien para poder que no estén reguladas, precisamente estar en este limbo, porque sabemos que a veces en el Congreso entra perro y sale gato, ¿no? ¿Tú crees que es un artilugio que están utilizando? ¿Crees que se está instrumentalizando al Parlamento para esto y al final no va a salir nada? Lo cierto es que lleva el dictamen por lo menos un año, desde el 2017 a inicios se presentó el dictamen de la SBS, tanto en la Comisión de Economía al inicio y después en la Comisión de Producción.
y esas dos han quedado estancadas. La preocupación de la SBS y de las diferentes organizaciones que luchan contra el lavado de activos, que están organizados en la Contralaf, era de que actualmente estamos siendo evaluados por la Gafilat, que digamos es la entidad supervisora madre a nivel internacional de los esfuerzos que hace el Perú para la lucha contra el lavado de dinero. Y coincidía de que mientras estaba discutiendo este proyecto de ley, había una comitiva internacional de la Gafilat en el Perú. Se ha ido el 1 de junio, que era, digamos, el tiempo que ponían como máximo límite para aprobar este proyecto, ¿no? No sucedió, habría que ver si es por otros intereses, si es porque se pensaba dilatar, si es que se entendía también desde el Congreso la importancia de la visita de la comitiva de la Gafilat. Correcto. Bueno, los felicito por esta investigación sobre las cooperativas. Efectivamente, ellos están luchando, haciendo su lobby desde hace muchísimos años por este tema de regulación que están teniendo, pero lo lógico es que si hay intermediación financiera, tienen que ser regulados por la SBS, ¿no? En el Perú estamos acostumbrados a tener decenas de leyes laborales. Regulador del regulador. Y crear cosas ad hoc para algunos virtuosos o algunos que tienen amigos, cuando las leyes tienen que ser más simples para que se puedan cumplir. Cuéntanos, Ernesto, ¿qué otra investigación estás haciendo en Ojo Público o solo estás siguiendo esto? Bueno, en Ojo Público aprovecho para contar un poco más de DineroLeaks. Lo que hicimos fue tuvimos acceso a documentos secretos de inteligencia financiera y identificamos que por lo menos los dos bancos más importantes, el BCP y el BBVA, han registrado operaciones sospechosas que no eran informadas a tiempo en la UIF, clientes que tenían un nivel o perfil alto de riesgo por sus vínculos con el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción. Tenemos también una superintendencia que no hizo la fiscalización adecuada. Eso tenemos por un lado, y por otro también aprovechar de que en Ojo Público estamos inaugurando también una edición regional. Estamos justo a puertas de las elecciones municipales, tanto de distrital como provincial. Estamos trabajando con corresponsales, por lo menos en unas primeras zonas, regiones como Cusco, Huánuco, Pucallpa. Lo que intentamos es de que haya sobre todo un impulso del periodismo de investigación que vaya fuera de la capital, ¿no? Quizás a veces muchos desde Lima estamos centrados en lo que pasa aquí y vemos a lo que pasa en Cusco, o en Puno, o en Pucallpa como algo muy lejano, ¿no? Y ahí sobre todo donde tenemos que poner énfasis, por ejemplo, las cooperativas, poner énfasis en el lavado de dinero en campañas, el dinero que simplemente es para cobrar favores más adelante, para evitar temas como el de Odebrecht, ¿no? Y esto es importante porque también, efectivamente, financian estos temas, financian violencia, porque cuando se hacen movilizaciones o marchas que no tienen mucho sentido, son financiadas por estas organizaciones al final. ¿Tú estás de acuerdo cómo se nombra al jefe de la UIF? Sí estoy de acuerdo con el nombramiento del jefe de la UIF. Ahora incluso está como vicepresidente, si no me equivoco, el cargo de la Gafilat. Personalmente no conozco al actual jefe de la UIF, digamos, no hay una cercanía muy estrecha ni nada, pero sí nos parece que es adecuado. Quizás es una de las entidades que incluso debería tener un poco más de poder para poder empoderarla un poco más. Claro, la última discusión que hubo con la UIF fue el acceso al secreto bancario, que sea, ¿no? como un SAR antilavado de activos. Exactamente. Hubo una discusión hace poco sobre si podía entrar o no a tener más acceso al secreto bancario. Ahora lo puede hacer la UIF, pero a partir de un juez. Tiene que ir a pero ¿cómo hacemos para que sea independiente si la UIF, cuando revela el desbalance patrimonial del presidente Kuczynski, el presidente un poco más y le dice: oye, tú eres mi empleado, ¿cómo me vas a sacar mis cuentas? Sí, exactamente. Ha tenido un proceso. La UIF comenzó como una entidad única, sola, después se incorporó a la SBS, aunque con independencia económica y administrativa. Pero sí hay dificultades, sobre todo, por ejemplo, de que las capacidades o las facultades que va a tener la UIF también depende de lo que le acepte el Congreso.
Si tienes un Congreso que está siendo investigado desde la mayoría hasta los grupos minoritarios por lavado de dinero o sus vínculos a ellos en campañas electorales, es un poco difícil de empujar por ahí que quizás la OIF pueda tener una mayor fuerza, ¿no? Al final es nuestro brazo más importante para la lucha contra el lavado de dinero. Y sobre todo cuando va a haber cuando ahorita estamos hablando de casos que ya no se quedan en Lima ni se quedan en el Perú, sino que ya son transregionales, ¿no? Bastante importante como un representante nuestro ante las otras UIFs de diferentes países, con Costa Rica, como se hizo con el caso de Toledo, quizás también con sistemas financieros de Andorra, quizás, ¿no? De las Islas Vírgenes Británicas, donde hay bastantes capitales peruanos que están, digamos, en empresas offshore. En el mejor de los casos simplemente por seguridad, ¿no? En el peor de los casos como un sistema más complejo para lavar dinero, para evasión o ilusión de impuestos. Bueno, Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Desde ya tiene, según si, una ventana para, bueno, todo ojo público tiene una ventana para poder presentar sus investigaciones. Acá no hay dineros de cooperativas, no hay dinero de la banca comercial ni de nadie, así que tenemos la libertad de poder llamar a todos los ciudadanos de que hagan llegar sus denuncias, de que puedan enriquecer las investigaciones que se están haciendo, y es muy importante, como tú dices, tener un ojo público sobre las provincias, sobre las regiones, que después nos estamos enterando. En Lima todavía estamos muy centralizados y lamentablemente nos enteramos cuando ya explotó la bomba, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos que estén muy pronto acá con nuevas investigaciones con respecto a estos temas de corrupción, lavado de activos y todo lo que es referente al dinero público y a cómo se hacen las operaciones financieras en el Perú. Bueno, le agradecemos a Ernesto Cabral por reunirse con nosotros y vamos a regresar con, ¿cómo se llama? El secretario general del SUTEP, Alfredo Velázquez, secretario general del CENSUTEP, para que nos comente sobre las medidas de fuerza que van a tomar en los próximos días los profesores. Sabemos que el CENSUTEP está conversando con el ministro de Educación, pero las bases regionales del SUTEP, encabezadas por Pedro Castillo, ha llamado a una huelga para el día 18 de junio. Regresamos con el secretario general del CENSUTEP para conversar sobre ello. Gracias.